Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio de Marketing Digital para Podcast. Tengo que pensarme en qué podcast estoy grabando. Hoy voy a resolver varias preguntas sobre podcasting que me habéis mandado. Ya sabes que puedes mandarme tus preguntas a través de la aplicación por la que me estés escuchando en los comentarios o desde borjagirón.com/contactar o si entras directamente en borjagirón.com o en cualquiera de mis redes sociales. También puedes seguirme en Instagram, @borjagirón, Twitter, borjagirón. Busca borjagirón y pues te vas a cansar de mí. Bueno, varias preguntas. Tengo 4 preguntas, voy a ir directo al grano. La primera, ¿dónde alojar un podcast? ¿Gratis? ¿De pago? Vale. Siempre recomiendo cuando empieces un podcast alojarlo en una plataforma específica para podcast. Por ejemplo, iVoox para empezar es muy buena opción porque el precio es muy bajo y siempre recomiendo empezar con una opción de pago. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones vas a tener una limitación. Por ejemplo, Spreaker, que también es otra buena opción, te permite publicar gratuitamente, iVoox también, pero van a meter publicidad. En iVoox, por ejemplo, van a meter publicidad, la calidad del audio va a bajar y vas a perder funcionalidades. Además, en Spreaker, que también es buena opción, por ejemplo, para grabar con el móvil, que yo, por ejemplo, el podcast de Instagram, grabo exclusivamente con mi móvil y lo subo todo con mi móvil, con mi iPhone 6S, de momento es el que tengo, y graba bastante bien, creo que la calidad de audio es aceptable, está bastante bien, pues el problema es que solo se quedan guardados los últimos 20 episodios, por tanto, en cuanto subas el episodio 21, se va a borrar el primero, etc. Por tanto, si quieres empezar y probar, adelante, pero realmente crear un podcast puedes hacerlo de forma gratuita, como crear un blog, es lo mismo si quieres empezar para probar y luego cuando cojas soltura, empieces a hacerlo de una mejor forma. Obviamente esto es como todo en la vida, necesitas experiencia, necesitas tiempo para ir mejorando. Si escuchas mis primeros episodios de los podcasts, verás que muchos son lamentables, dan mucha pena. En mis podcasts de SEO para blogs, que es el primer podcast que lancé, los primeros episodios, los primeros 3-4 episodios los tuve que regrabar al cabo de un par de años porque realmente eran muy malos. Pero bueno, al final, después de insistir, mejorar, probar, escucharme a mí mismo, pues vas mejorando. También ten en cuenta que si dejas de grabar episodios, que yo ahora, por ejemplo, he estado de viaje por Vietnam, que lo contaré ahora lo conté en Instagram ayer en un directo y lo contaré en Esto que es, otro de mis podcasts, que hablo un poco de todo, pues también se nota. Ahora mismo estoy grabando, pero me cuesta el volver a la rutina de grabar episodios y, bueno, pues voy un poco... me cuesta, al cerebro le cuesta y repetiré más las palabras de lo normal. Por tanto, bueno, a la hora de alojar un podcast, puedes alojarlo también en WordPress, pero yo eso sí que no lo recomiendo. Hay algunas aplicaciones, algunos plugins específicos, pero no lo recomiendo porque WordPress está pensado para contenido, para blogs, para e-commerce, para tiendas online, para webs corporativas, etc. Pero no para alojar audio. Por tanto, yo recomiendo utilizar una plataforma específica, ya sea Spreaker, ya sea iVoox, ya sea Libsyn, etc. Hay muchísimas. Si buscas cómo subir tu podcast a Spotify, que Spotify tendrás que aprender, tengo un curso de podcast donde aprendes todo esto lo necesario en triunfacontublog.com. Una cosa es alojarlo, subir lo que es el audio, el MP3, que suelen ocupar 40 gigas, o sea, 40 megas, 30 megas, dependiendo. Y otra cosa es donde se distribuyen los audios de forma automática, es decir, tú subes el feed o una URL con todo el contenido y redirige, bueno, eso es otro tema, pero básicamente tenemos un sitio donde lo subimos y tenemos otros sitios como Spotify que se aprovechan del contenido y ya hacen las llamadas a los audios para que en el momento de que alguien quiera escuchar algo no lo tienen alojado, tú no subes el MP3 directamente a Spotify, sino que subes la URL, esta URL que tiene el código donde le dice dónde están estos MP3. Bueno, entonces, como digo, Libsyn, iVoox o Spreaker son los que yo recomiendo. Más, hola Borja, estoy buscando información a ver si me lanzo y empiezo con mi podcast. Genial. Me surge una duda. ¿Cómo se compagina un blog y un podcast a la vez? Me refiero, en los dos sitios publicas contenidos semanales, lo ideal es que sean temas distintos o por el contrario, podría ser que la misma semana, por ejemplo, el podcast hable del mismo tema que el blog, cambiando un poco. Pues efectivamente, al final...
el contenido de un blog normalmente de un artículo suele ser mucho más largo, mucho más conciso, puedes explicar un montón de temas, pero también es interesante el hecho de reutilizar los contenidos. Es decir, yo este episodio, hay podcasters que crean un artículo pensando también en audio y lo redactan de una forma muy amena, y también saben leer para podcast, que es muy difícil de hacer de forma que quede natural. ¿Ves? Si te das cuenta, yo aquí repito palabras, estoy hablando, leo lo que son las preguntas o me marco unas pautas, unos puntos y luego desarrollo, pero no lo tengo escrito. Pero hay podcasters que escriben un artículo para su blog y luego lo leen exactamente también pensando en el audio, en el podcast, en un episodio nuevo, y también tienen que ser muy buenos leyendo, muy buenos oradores, muy buenos focalizando. No obstante, a mí muchas veces te das cuenta que están leyendo y no me acaba de convencer. Si eres capaz de leer una parte y luego sacarlo un poco de concepto y volver a leer sin que quede mal, entonces adelante, pero para mí es mucho más fácil y queda más natural, no sé si a ti te pasa lo mismo, el hecho de hablar sobre un tema, algo que te gusta, que te apasiona, de lo que tienes bastante conocimiento y por tanto te sale mucho más natural. Si estás leyendo, queda mucho más frío bajo mi punto de vista, a no ser que lo hagas muy bien porque tengas mucha experiencia o porque se te dé muy bien. Por tanto, aquí depende de del tiempo que tengas, de la inversión que puedas hacer, etc. Entonces, si quieres rentabilizar el tiempo, yo lo que hago ahora mismo es los episodios de mi podcast, de algunos de ellos, de este no, por ejemplo, pero de SEO para bloggers y de triunfacontublog.com, lo que hago, tengo una herramienta, si entras en borjagirón.com/recursos, es una herramienta llamada Repurpose, ¿cómo se llama? Simple Podcast Press. Esas dos son las que utilizo para automatizar el tema de podcast. En borjagirón.com/recursos, abajo del todo están estas dos herramientas. Y esta lo que hace es que publico un episodio y se va directamente a WordPress generando un artículo con el título, con el reproductor y con el texto que yo he puesto aquí en las notas del episodio. Por tanto, hago un 2x1. Creo un artículo que no está bien optimizado para SEO, porque yo en las notas del episodio no lo optimizo para SEO, porque es solo texto, no se puede meter código HTML, en un iVoox, pero en Libsyn no estoy seguro, o si en otras herramientas, no lo sé. Pero como digo, esto me ahorra mucho tiempo y creo un artículo donde la gente puede consultar estos episodios del podcast y luego yo creo otros artículos que luego me vienen bien para crear nuevos episodios. Es decir, yo creo un artículo en borjagirón.com específico, hablando de todo, optimizado, pensado para SEO, pero no para leerlo en podcast, pero sí que mucha de esa información luego pues cojo los titulares o los subtítulos, los H2, y directamente puedo crear un nuevo episodio. Así que, bueno, cambiando los títulos, obviamente, porque los títulos, si lo creas en un episodio de un podcast y luego lo subes con el mismo título, vas a duplicar ese título y se complica un poco. A veces no, pues si no hay mucha competencia no pasa nada, pero es mejor cambiar un poquito el tema de los títulos para que se adapten a cada contenido y no tener problemas con duplicidad de contenidos en Google. Vale. Siguiente pregunta, ¿cuánto dinero se gana con un podcast? Mira, y aparte, no me la han preguntado, pero ¿cuánto dinero se gasta con un podcast? También la voy a responder ahora. Venga, ¿cuánto dinero se gana con un podcast? Pues depende, desde 0 euros, porque sea tu hobby, hasta, bueno, puedes ganar muchísimo dinero dependiendo de la audiencia que tengas, del nicho, del sector en el que estés metido y si tienes publicidad, si vendes productos o servicios propios. La confianza que se genera con un podcast tampoco se puede medir de forma directa, pero sí que mucha gente que estáis en triunfacontublog.com y dentro de triunfacontublog.com tenéis 9 cursos. De hecho, estoy pensando en lanzar uno de redes sociales también. Tenéis el curso de podcasting. Hay gente que se apunta solo por el curso de podcasting, está un mes, lo hace y se va. Pues perfecto. Pero depende, es que es un gran depende. Hay gente que puede generar 100 euros al mes, 200, si tienes patrocinadores, dependiendo de la audiencia. Si tienes unos 1000 oyentes por episodio, puedes cobrar 100 euros por episodio. Depende un poco también, porque de la temática. Si hablas sobre Ferraris o sobre... y Ferrari te patrocina, o si hablas sobre yates o sobre viajes de lujo, pues seguramente puedas buscar a lo mejor, o sobre viviendas, puedas buscar algún patrocinador que tenga más recursos económicos y por tanto puedes pedir más, porque ese sector seguramente tenga más poder adquisitivo y puedas
puedas conseguir más ventas o más ingresos. También puedes ganar dinero con afiliación, si lo sabes hacer bien. Depende de la calidad de tu podcast, de la soltura que tengas, de la audiencia, etcétera, de cómo te vendas. Por tanto, se puede ganar desde 0 euros, como digo, hasta 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros. Es un negocio bastante nuevo. Ahora mismo, en la mayoría, por lo menos en España, es algo complementario. Se puede generar también embudos de venta a través de podcasts. Hay gente que entrevista a unas personas, a otras cuando hacen lanzamientos. Pero, bueno, pues depende. Depende del tiempo que le dediques, los podcasts que sacas, si sacas uno diario, de si le metes inversión para hacerlo crecer o no. Entonces, pues depende de muchos factores. En mi caso, pues yo puedo generar, si tengo patrocinadores, pues unos 300, 400, 500 euros al mes directamente con uno de los podcasts. Pero depende, porque ahora mismo no he elegido patrocinadores para este año. Estoy viendo si cojo patrocinadores o no, porque en muchas ocasiones prefiero recomendar mis propios productos o servicios, o no estar ligado a un patrocinador y tener que grabarlos en determinadas fechas y tener un poco más de libertad. Entonces, bueno, puedes ganar eso, 300, 400, 500 euros al mes. Si vendo o recomiendo productos de afiliados o tus propios productos, pues también es un punto más. Ya he hablado en algún otro podcast sobre los 9 impactos que se necesitan a la hora de realizar una venta, y he hablado aquí sobre ventas también, si mal no recuerdo. Así que, bueno, es un muy buen negocio, ahora mismo está despegando y es una muy buena oportunidad porque hay muy poca competencia. Y se puede ganar tanto dinero como quieras, como quieras no, pero como puedas crecer y como puedas rentabilizar, y según el conocimiento que tengas. Muchas de estas estrategias, cómo hacer crecer tu podcast, cómo ganar dinero con tu podcast, lo comento, salen lecciones específicas dentro del curso de podcasting, de triunfacontublog.com. Vale. Y, bueno, ¿cuánto dinero se invierte o se puede perder con un podcast? Bueno, normalmente sin inversión, pero, bueno, el hosting, que dependiendo con iVoox son 2,5 euros al mes, aunque puedes ir metiendo planes de publicidad, etcétera, mejora de la calidad, y puede llegar hasta los 25 o 29 euros al mes, solo en hosting. Libsyn creo que son 20 y tantos euros al mes. Luego también, si quieres hacer inversión, hacer crecer tu podcast, puedes invertir en Facebook Ads, en Google Ads, etcétera. Así que aquí pues puedes gastar desde 1 euro hasta lo que quieras, dependiendo de la audiencia que quieras. Muchos podcasts de éxito hoy en día, o americanos, pues hacen este tipo de estrategias, de hacer una campaña de publicidad, consiguen un montón de audiencia y luego ya pues o bajan un poco el nivel de la publicidad o lo mantienen, y hay muchos podcasters que se anuncian a través de remarketing, a través de Facebook Ads, etcétera, con campañas específicas para gente que tenga un iPhone o gente que tenga Android, para que vaya a iVoox o a una plataforma u otra, o Apple Podcast, de forma que sea más sencillo conseguir suscriptores. Así que se puede gastar mucho dinero y se puede gastar poco también, depende también del equipo que vayas a conseguir, o el micrófono. Por ejemplo, yo para mi último podcast del podcast de Instagram no gasté nada, porque ya lo tenía, ya tenía el iPhone 6S y es con el que grabo, y ya tengo también en Spreaker, pago 10,50 al mes. Luego también este micrófono en el que estoy grabando me costó unos 150 euros, un Rode NT USB. Bueno, hay pequeñas inversiones que se van haciendo que se pueden rentabilizar poco a poco, y por tanto pues se gasta dinero, pero el objetivo en mi caso, todos los podcasts son para de forma empresarial, ¿no? Para generar un negocio con ellos, o por lo menos para mejorar los otros negocios y darme a conocer. Como digo, es muy buena opción, muy buena oportunidad ahora mismo crear un podcast. Te invito a que pues busques cómo crear un podcast. Yo tengo algún artículo. Si quieres entrar en mis cursos, genial. Y si no, hay muchos otros cursos. Oscar Feito tiene sus cursos, Joan Boluda también tiene curso, etc. Bueno, ¿y cuántos oyentes se necesita para vivir de un podcast? De nuevo, depende mucho sobre todo del nicho, del sector, de los beneficios que aportes a anunciantes, de si usas afiliación, cuánto dinero estás ganando tú, de si tienes servicios, cómo te vendes y cómo el usuario, el oyente, siente la necesidad de contratarte. Aquí depende también de las estrategias. Muy buenas estrategias son entrevistar a tus clientes, o hablar de tus proyectos de forma abierta para darlos a conocer, y evitar un poco el tema de ventas. Pero también hay gente que le gusta que le vendan. Si hablas sobre Mac, sobre Apple, pues si te venden, te gusta en muchas ocasiones. Así que depende muchísimo de los factores. Pero si hablas a lo mejor sobre marketing digital, es mejor utilizar estrategias que se venda pero no se venda, ¿no? Que aportes valor
pero y que digas, mira, tengo este producto, en mi producto esto es lo que hemos conseguido con este cliente y ya. Entonces la gente dice, joder, si ha conseguido eso con ese cliente, yo también. O si varios casos de éxito, pues este caso de éxito o este caso de tal ha funcionado muy bien y se parece al mío, a lo mejor a mí también me puede servir. Y no te está diciendo, compra mi servicio. Y esto, pues obviamente a nuestro cerebro primitivo le gusta mucho más que te digan compra, pero como digo, hay sectores en los que moda, por ejemplo, dice compra esta camisa, compra esto, con una simple fotografía o diciendo alguna característica o cómo te sientes, lo puedes vender directamente. Y hay gente que le encanta que le vendan y hay gente que le encanta comprar. Por tanto, dependiendo del sector, hay sectores que puedes vender de una forma más directa y otras de otras. Entonces, con respecto a cuántos oyentes, no hay un número mínimo. Bueno, vamos a parar un momentito que me llaman. Vale, ya estamos por aquí de nuevo. Me estaba llamando el pintor del trastero en una gotera que ya por fin ha quedado solucionada. Vale, mínimo oyente, no hay un número mínimo de oyentes, pero sí que podríamos decir que a partir de como digo, en mi sector, en marketing digital, a partir de 300, 400 oyentes por episodio, puedes empezar a buscar patrocinadores o empezar a vender. Realmente empezar a vender si tienes tus propios productos o servicios, o recomiendas productos o servicios de otros a través de afiliación desde el minuto cero. Puedes hacerlo porque los episodios, lo bueno de los episodios de los podcasts es que puedes grabarlo hoy y se van escuchando durante años. Hasta que duren los podcasts, que supongo que serán muchos años. Entonces, pues desde el minuto cero puedes empezar a intentar monetizar. Otra cosa es que empieces a generar más ingresos. Por tanto, 500 oyentes por episodio es un muy buen número para empezar a generar ingresos. Si tienes 500 oyentes por episodio, ya tienes esos y no ganas nada de dinero, a pesar de que estás realizando estrategias de venta, pues entonces tendrías que revisar un poquito. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, tengo 1000 oyentes y no gano dinero, pero estás vendiendo algo, estás ofreciendo algún producto, lo haces bien o lo haces mal, cómo lo estás haciendo, qué sector es, qué tipo de público. He visto problemas muchas veces de gente que tiene un podcast y anuncia otras cosas que no tienen nada que ver. Bueno, esto pasa en la televisión muchas veces, que es un poco matar moscas a cañonazos. Pero si tienes muchísima audiencia, pues al final van cayendo ingresos. Así que mucho mejor, bajo mi punto de vista, buscar un nicho específico, centrarte en eso, especializarte en eso, hacer que la gente te vea como experto en esa temática y a partir de aquí buscar alguna estrategia de monetización como las que cuento en el curso de monetización de triunfacontublog.com. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharme, por compartirlo, por dejar una reseña de 5 estrellazas en Apple Podcast, en Spotify. No sé si pueden dejar comentarios o por comentar, por darle a me gusta en iVoox, dejar algún comentario por ahí. Si te ha gustado, pues me ha gustado, que es mucho mejor un comentario, ya sabes, en el algoritmo de cualquier red social, incluso de los podcasts, es mejor dejar comentarios que darle solo a me gusta. Pero bueno, es mucho más fácil darle a me gusta. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. No nos vemos, que esto solo es podcast. Hasta la próxima.